no debemos perder de vista la fuerza eléctrica, ¿sí? Todo esto de la fuerza magnética y eléctrica rige en los fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Desde el famoso 5G, que ya están escuchando ustedes ahorita, ¿verdad? Claro, Tigo, ¿sí? 5G, pero seguimos en sectores con el 3G ni funciona, ¿verdad? Pero al final de cuentas están implementando sus redes 5G porque tiene que avanzar el mundo, aunque sea años después. 5G, ¿verdad? Es fenómeno electromagnético. Son ondas electromagnéticas y está ligado a esto, ¿sí? Recordemos entonces la fuerza eléctrica, ¿sí? Ustedes recuerdan la fuerza eléctrica era la constante K por la carga 1 por la carga 2 sobre un radio al cuadrado que lo separa. Entre más grande el radio, menos fuerza, ¿sí? Luego, recuerden qué es el campo eléctrico. El campo eléctrico es carga por fuerza eléctrica. Ambos son vectores, ¿sí? De tal forma que si yo despejo la fuerza eléctrica, voy a tener el campo eléctrico. Vamos a borrar esto aquí. A ver, mejor acá. Vamos a tener el campo eléctrico por, vamos a ver, fuerza por unidad de carga, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces teníamos nosotros esta ecuación, ¿verdad? Muy bien, entonces eso en términos generales, ¿verdad? Para recordar eso, ¿verdad? Bien. Recuerden ustedes que el campo eléctrico es newtons sobre coulomb, ¿verdad? Entonces creo que aquí está mal mi ecuación. Campo eléctrico es newtons sobre coulomb. Sí, entonces mi ecuación está mal acá. ¿Sí? Campo eléctrico es newtons, ¿verdad? La fuerza es en newtons. Acá sí está muy bien. Sobre coulombs, ¿sí? Entonces la fuerza eléctrica, ahora sí, es carga por campo eléctrico, ¿sí? Campo eléctrico, fuerza por unidad de carga. Eso es lo que sí está correcto. Bueno, muy bien, ahora pasemos entonces, eso era solo para hablar de la fuerza eléctrica. Se supone ya la podemos calcular con esas fórmulas del campo eléctrico, etcétera, vectores unitarios, componentes de quilla. Bueno, pasemos entonces a la fuerza magnética y empezamos nosotros con esto. Vamos a ver, formas. Acá. Empezamos nosotros con esto, fuerza magnética. ¿Sí? Tenemos entonces un imán, ¿verdad? Es un imán base. El imán base, entonces yo voy a separarlo en dos y voy a decir tengo un polo norte y un polo sur, ¿sí? Estos polos, al final de cuentas, son y no, es solo para que tengamos la referencia, son y no similares a las cargas eléctricas, ¿verdad? Positivas, negativas, ¿verdad? Por decirlo así. Pero observen algo, esto es importante. Bueno, observen algo, no están separadas. Eso es lo primero que debemos observar. La carga eléctrica positiva sí está separada. La carga eléctrica negativa está separada. ¿Sí? La carga o el polo norte y el polo sur en una partícula magnética, es decir, un imán. Pero si tomamos una pequeña sección, igual va a tener norte-sur, ¿verdad? Aunque sea muy pequeña, de 1 milímetro, norte-sur. ¿Sí? Entonces está polo norte, polo sur. Dos formas de relacionadas a las cargas, ¿verdad? Llamadas polos. Número 1 entonces, ¿verdad? Y lo anotamos acá para que quede un poquito mejor escrito, ¿verdad? Número 1, entonces no, ¿verdad? No existen, y igual lo vamos a colocar con el símbolo matemático en un espacio acá, no existen
partículas, ¿verdad? Solo voy a ampliar esto. ¿Verdad? No existen y lo vamos a dejar acá. Existen partículas, ¿verdad? Magnéticas individuales. No existen, ¿sí? Están viendo ustedes el magneto, el imán, magnetita, le llaman también a la piedra, ¿sí? Y a la piedra con esas propiedades. No existen partículas magnéticas individuales. Entonces, piensen ustedes en este momento, cargas eléctricas positivas, negativas, pero magnéticas no hay positivas ni negativas separadas, ¿sí? No existe, ¿verdad? Bueno, número 2, entonces, basado en eso, ¿verdad? Del imán, en eso que estamos platicando. Y recuerden, ¿sí? Que las partículas como tal, eléctricas, carga positiva y negativa, no tienen que moverse, ¿verdad? Recuerden que ellas pueden tener sus líneas de fuerza y campo eléctrico, aunque no estén en movimiento, ¿sí? En cambio, las partículas magnéticas, en ellas debe existir movimiento. Movimiento o cargas en movimiento, ¿sí? Para que puedan generar esto, bueno, deben existir movimiento o cargas en movimiento, ¿sí? Mientras que en las fuerzas eléctricas pueden estar estáticas, que van a poder generar sus líneas, ¿verdad? Líneas de fuerza y de campo, ¿sí? Luego, por último, vamos a decir que estas cargas en movimiento, ¿sí? Las cargas en movimiento producen magnetismo, ¿sí? Y aparte, lo podemos llamar entonces literalmente campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que queremos dar a entender con esto? Lo que queremos dar a entender con esto es esto, miren. Si las cargas eléctricas se mueven, produce magnetismo, ¿sí? Produce magnetismo, porque recuerden ustedes que no siempre podemos hablar de esta roca, ¿verdad? De este elemento, piedra magnetita, no podemos hablar siempre de que un imán y entonces ahí está el campo magnético, ¿sí? Porque ustedes ya lo comprobaron con un solenoide que energizado con corriente eléctrica produce campo magnético y no es un metal que estuviera magnetizado, no es una piedra magnetita, sí, no. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que las cargas estaban en movimiento, corriente eléctrica, ahora están moviéndose, generaron magnetismo. Entonces, aquí viene ese factor importante. Debe existir movimiento de estas cargas, miren, para generarlo. El imán como tal existe y funciona, y sí, pero con las cargas eléctricas se genera magnetismo. Por eso, cargas en movimiento producen magnetismo o campo magnético. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? Todo claro, gracias. Ok. Entonces, Ingeniero, disculpe. ¿sí? Entonces, ¿por qué dijo que ¿cómo se llama el pedacito ese azul tiene que estar quieto? ¿Cuál? Este. Bueno, el que dibujó en el anterior diapositivo. Ajá. No debe estar quieto. O sea, ¿cuál este? Ajá, ese trozo. No, este no está quieto. Recuerde que yo lo que les dije es que no existen partículas individuales. O sea, yo no puedo separar el norte del sur, ¿verdad? O sea, cuando yo les dije aquí matemáticamente es que vamos a dibujar él no existe, ¿verdad? ¿Sí? No existen partículas magnéticas individuales. No quiere decir que esto esté estático, ¿verdad? Claro, es un imán y sí está estático, ¿verdad? Existe el polo norte y sur, ¿sí?
Pero aquí usted no puede decir, existe aquí una carga positiva, ¿verdad? Existe una carga positiva y una negativa. No, ¿verdad? Porque este es un solo material y usted no puede separar esto con esto, ¿verdad? No las puede separar. El material ahorita está estático, a lo que me refiero yo, que debe existir movimiento o cargas en movimiento. Me refería a estas partículas. Al moverse generan magnetismo, ¿verdad? Magnetismo o producen campo magnético. Pero este como tal es un imán convencional como el que conocemos nosotros, ¿verdad? Los que tienen los altavoces y los que colocamos nosotros en nuestro refrigerador donde está, y qué sé yo, alguna publicidad, etcétera, ¿verdad? O algún adorno, son imanes convencionales, ¿verdad? No se tienen que estar moviendo, ¿sí? Ya tienen esa propiedad, ¿verdad? Norte-sur, ¿verdad? Esos polos, ¿sí? Pero no es que se tengan que estar moviendo estáticos, no. Las que sí pueden tener esas propiedades estando estáticas son las cargas, ¿sí? Pero si yo las muevo, genero entonces magnetismo, ¿verdad? Sin tener un imán, pues, ¿verdad? A eso me refiero, ¿sí? Ya, gracias. Sí, adelante, Dije, alguien. como un ejemplo que había comentado anteriormente, me recuerdo, Ajá. de que con esto de los imanes de magnetita, que al momento de que uno los quebraba, igual siempre volvía a tener las polaridades. Correcto, eso justamente, muchas gracias por recordarnos, eso justamente es lo que vamos a tratar acá, miren. Entonces, este es un imán convencional, gracias, este es un imán convencional, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, lo voy a dividir a la mitad porque a mí me da la gana, ¿verdad? Yo lo quiero partir a la mitad y lo pudiera cortar exactamente en dos mitades, ¿verdad? Ah, ya separé norte-sur. Pues no, no he separado norte-sur, ¿verdad? Vuelvo a tener esa dualidad, ¿verdad? Vuelvo a tener norte-sur, pero es que ya los corté a la mitad. Sí, pero es que usted está cortando a la mitad el material físicamente, pero las partículas, es decir, los electrones y todo eso que están alineados, pues conservan sus propiedades en cada mitad que yo corté, ¿verdad? Entonces, justamente lo que nos decía su compañero, voy a volver a cortar a la mitad porque a mí me da la gana, es que yo no creo en eso. Bueno, cortemos a la mitad, seguimos teniendo entonces, ¿verdad? Pues acá seguimos teniendo eso, ¿verdad? Lo corté a la mitad, sí, bonito, tengo ahora 4 imanes, ¿verdad? Pero, sí, tengo norte-sur, 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 ¿verdad? Creo que este no quedó tan bien. Bueno, vamos a copiar este. A ver si aquí sí deja escribir, ¿verdad? Norte-sur, ¿verdad? Entonces, podemos llegar a un ciclo infinito. Ahora estoy cortando y cortando y cortando. Entonces, la conclusión de eso, como nos recordaba su compañero, es que no existen, y aquí viene un término importante, miren que eso también se aplica a teoría electromagnética, es otro curso que acá creo que tiene otro nombre, pero definitivamente no existen, ¿sí? Monopolos, ahí llamamos monopolos magnéticos. Entonces, en cualquier lugar que ustedes estén, cualquier persona, ya sea graduado, máster, doctor, que lo que les diga, si les dicen, miren, es que yo sí logré separar la partícula norte de sur, ¿verdad? Un polo norte y sur, lo logré separar. Y ustedes le pueden decir, no existen los monopolos magnéticos. ¿Y por qué no existen? Pues les pueden recordar a ustedes esto, ¿verdad? Entonces, cuando yo digo monopolo es porque es solo un polo, aislado no existe, ¿sí? No existe. Entonces, no existen los monopolos magnéticos, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Luego, si tenemos claro eso, hablemos entonces del fenómeno que ya conocemos gracias a las partículas, ¿verdad? Recordemos de física 3A, ¿verdad? Atracción y repulsión. Esto ya lo vimos nosotros en las cargas eléctricas, en las partículas, pero también se manifiesta en las partículas o en los polos magnéticos, ¿sí?
Entonces, vamos a iniciar nosotros aprovechando estos bloques. ¿Sí? Aprovechamos estos bloques y decimos, voy a tener acá atracción, ¿verdad? Tener atracción acá. Y los copiamos acá para, bueno, copiamos acá para tener la repulsión. ¿Sí? Acá. Entonces, en los polos se va a manifestar de la siguiente manera. Voy a tener polo norte, polo sur, ¿sí? Voy a tener polo norte acá y polo sur. Entonces, acá en polos distintos se da la atracción, ¿verdad? Algo que ya conocemos y lo hemos experimentado con los imanes, ¿sí? En la repulsión, pues, se va a dar el mismo fenómeno, ¿verdad? Es decir, norte-sur, pero acá tengo sur-norte, ¿verdad? Entonces, acá hay repulsión entre ambos, ¿verdad? Hay repulsión, ¿sí? Y luego tenemos sur-norte, ¿verdad? Y norte-sur. Y acá también hay repulsión, ¿sí? Muy bien. Correcto. Muy bien. ¿Alguna duda de eso? ¿Sí? ¿No hay dudas? Bueno, continuamos entonces para avanzar un poco. Tengo entonces acá un imán, ¿verdad? Tengo acá otro imán. Es el mismo imán de hecho, pero necesitamos dos representaciones, ¿sí? Sur-norte. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues ustedes dicen, voy a acercar un fragmento de hierro, ¿verdad? Ah, bueno, recordemos que el hierro esa es su identificación, la tabla periódica, ¿verdad? Bueno, ¿qué efecto tendrá acercar el hierro? El hierro no es un imán, ¿sí? El hierro es un metal, ¿sí? Bueno, ¿qué efecto tiene? Pues yo acerco el hierro a ese imán, el número 1, ¿verdad? Llamemos el caso 1 acá, el caso 2, acercamos nosotros el hierro, ¿sí? Lo acerco a ese, ¿verdad? Al polo sur. ¿Qué pasa? Hay atracción, miren. ¿Pero por qué? Si no es un imán. Sí, pero pasa lo mismo que con las cargas. Recuerden ustedes que cuando estaba el globo, ¿verdad? Había un globo, lo inflamos y entonces cuando frotábamos con seda o con lana, pues estamos dando carga positiva al final de cuentas a todo el contorno del globo, ¿verdad? Y cargas negativas se desprendían, ¿sí? Entonces, eso era una situación. La otra era por conducción. Si ustedes aplicaban, ¿verdad? Un campo eléctrico al metal neutro, al material neutro, pues se realinean las partículas. ¿Qué quiere decir? Entonces, aquí se realinean las partículas y entonces todas se están atrayendo acá, ¿verdad? Aunque el material es neutro, ¿sí? ¿Qué pasa en este caso? Lo mismo, miren. Se realinean las partículas y ahora entonces se atrae acá. Entonces, por eso es que un imán puede atraer cualquier tipo de metal que tenga las características de modificar ese movimiento de partículas, ¿verdad? Es la única forma en que podemos, o como podemos comprobarlo, ¿verdad? Es decir, se realinean sus partículas básicas, moléculas, ¿verdad? Ya más grandes, y por eso es que cualquier imán o magneto puede atraer a cualquier metal. Vamos a copiar eso que se arruinó aquí. Puede atraer a cualquier metal, ¿verdad? Sí, si nos damos cuenta, hay materiales que sí van a poder manipularse, si quieren verlo así, y hay materiales que no. Entre ellos podemos mencionar el aluminio, ¿verdad? Ustedes quieren agarrar algo de aluminio y lo tomamos con lo que queremos trabajar o unir a un imán y se desprende, ¿verdad? Ni siquiera se pudo pegar, si lo vemos así en nuestras palabras, ¿verdad? No se pudo pegar ni siquiera al imán.
Ni siquiera me permite, simplemente se desliza y nada, ¿verdad? No permite la adherencia, porque no podemos, digamos, interactuar con esas partículas, son muy débiles, ¿sí? Entonces, cualquier material neutro que sea un metal que pueda realinear sus partículas, al final esto es un metal neutro, ¿verdad? Neutro porque su cantidad de partículas es estable, ¿verdad? Positivo o negativo, ¿sí? Vamos a hablar entonces acá de otro fenómeno, ¿sí? Recuerden ustedes qué es esto. ¿Qué es ese símbolo? Permitividad, ¿no? Permitividad. ¿Qué es la permitividad? Así rápido, con sus palabras. ¿Qué es la permitividad? Esto es importante, no podemos olvidar esta permitividad porque ahora viene otra que no se llama permitividad, pero es relacional al campo magnético. Y cuando pasemos a la otra clase en la otra semana, pues ya hablamos de los dos fenómenos al mismo tiempo. Vamos a tratar de dejar algún material extra de esto del campo magnético, porque yo sé que no, en una hora pues no se va a digerir todo esto, pues, pero ¿qué es la permitividad? ¿Alguien que recuerde ahí? La permitividad creo que era la cantidad de electricidad que afectaba a algún material, ¿no? No, Bueno, no, electricidad no, recuerden, gracias ahí por el dato, recuerden que la permitividad es la capacidad, ¿verdad? De que en un medio dado, ¿verdad? Se generen líneas de campo eléctrico, ¿recuerdan? Puede ser en el agua, puede ser el vacío, puede ser el aire, ¿verdad? La permitividad es esa constante, ese indicador que nos dice que tanto se pueden generar líneas de campo eléctrico, ¿sí? Por eso en el capacitor, recuerden ustedes la ecuación, nos dice esto, ¿verdad? El capacitor en el vacío, ¿sí? O la capacitancia, la relativa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se recuerdan? Entonces, permitividad al final de cuentas es una constante física o una propiedad física que nos permite saber qué tanto puedo generar yo las líneas de campo eléctrico en un medio, ¿sí? Entonces, si eso es para el campo eléctrico, aquí viene el otro concepto, ¿no? Permeabilidad. ¿Sí? Entonces, si esta letra es epsilon, ¿verdad? Recordando los griegos, ¿sí? Epsilon. Quiere salir epsilon. Pues esta es la mu, ¿verdad? Bueno, permeabilidad, ¿sí? Permeabilidad, y nosotros vamos a decir que la relación al magnetismo decimos, ¿sí? Permeabilidad magnética, ¿sí? ¿Qué es la permeabilidad magnética? Pues es la capacidad de generar líneas de campo eléctrico en ese medio, ¿verdad? El aire, el vacío, solo que ahora hablamos de líneas de campo magnético, ya no campo eléctrico, ¿sí? Entonces, este es otro nuevo término que aparece acá, ¿sí? No hay que olvidarlo, permeabilidad magnética, porque se va a utilizar. Hablamos entonces nosotros de que hay, si recuerdan ustedes qué pasó con el hierro ahí, pues los dos lo atraen, los dos polos lo atraen, ¿sí? Es porque hay varios tipos de materiales. Entonces mencionamos nosotros acá los tres tipos de materiales. No es que sean el hierro, el cobre, el oro, no, eso no es que sean los tipos de materiales. Los tipos de materiales los vamos a llamar acá de esta forma. Yo creo que alguna vez han escuchado otra vez ese término, ¿verdad? Ferromagnéticos, diamagnéticos y hay paramagnéticos. Son los tres tipos de materiales que vamos a tener que tener en mente, ¿sí? Vamos a tener que tener en mente esos tres tipos de materiales por lo siguiente,
porque se relacionan directamente con esa capacidad, permeabilidad de generar las líneas o alinear sus partículas para poder interactuar con este fenómeno magnético. Entonces, los ferromagnéticos, miren, mu, es decir, permeabilidad magnética, capacidad de generar las líneas de campo magnético, debe ser mayor que 1. El hierro es ferromagnético. Observen que aquí está la raíz, miren, el hierro, ¿sí? El hierro es ferromagnético, entonces permite alinear sus partículas, moléculas, para que puedan interactuar con el magnetismo, ¿sí? Diamagnéticos, pues la permeabilidad magnética es menor que 1. Aquí podrían decir ustedes, con razón el aluminio, pues no funciona con el magnetismo, ¿verdad? Pues no funciona, ¿sí? Paramagnéticos, ¿sí? Que son aproximadamente 1, ¿verdad? Son aproximadamente 1. ¿Sí? Entonces, paramagnéticos tienen baja potencia, si lo queremos ver así. Tienen baja interacción. Interactúan, pero poco, ¿verdad? Tal vez no es como el aluminio, pero o podría estar en ese rango, ¿verdad? Ahora, los ferromagnéticos, miren, hay materiales cuando uno se pone a ver, y por ejemplo el acero, creo que le llaman así a este material, pero niquelado, algo así, es una aleación de materiales, de metales, ¿sí? Es una aleación, ¿verdad? El acero niquelado. Entonces, cuando ustedes revisan, dice tiene 2000. O sea que va a poder ser atraído una gran fuerza magnética ya sea al imán puro o al generado eléctricamente, ¿verdad? Un electroimán, etcétera, ¿sí? Entonces, tenemos acá nosotros que esto es, solo con ver eso yo digo, es un material ferromagnético, que mu es 2000, es mayor que 1. O sea, mayor que 1, no piensen ustedes que entonces va a ser 5. Claro que pueden haber materiales así, pero todos están acá bordeando el 1, pero es solo un punto de partida, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esos materiales no se nos pueden olvidar, ¿verdad? Sí, materiales que permiten mayor generación de líneas de campo magnético, ¿verdad? Diamagnéticos, falso, ¿verdad? O sea, falso verdadero es falso, porque yo sé que no son los ferromagnéticos, ¿verdad? Muy bien, eso es con respecto a sus materiales y la permitividad. Hay otras variables que debemos conocer, que son las siguientes, ¿sí? Y es la letra B, ¿sí? La letra B, en muchos libros, miren, hay una como discrepancia ahí con ese término B, porque en muchos libros nos dice densidad de campo magnético, ¿sí? Y en otros libros nos dicen densidad de flujo magnético. Y ojo acá con ese nombre. Si ustedes recuerdan, existía algo que se llama el flujo eléctrico, ¿verdad? Recuerden ustedes que existe el flujo eléctrico y era cantidad de líneas que atraviesan un área, ¿verdad? Entonces también va a existir acá el flujo magnético, pero todavía no lo vamos a colocar. Muy bien. Bueno, puede ser densidad de flujo magnético o también lo llaman campo magnético. Entonces, sin embargo, hace referencia siempre al magnetismo, pero hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque esto se mide, ¿verdad? Teslas, ¿verdad? Y hemos escuchado también eso, ¿verdad? Bueno, la otra es esta, ¿sí? H, pues le llaman a veces intensidad de campo magnético o campo magnético, ¿verdad?
densidad de campo magnético o campo magnético. Solo que esto se mide en su unidad de medidas amperios metro, ¿verdad? ¿Sí? No estoy mal, es amperios metro. ¿Y cómo medimos esto? ¿Verdad? Amperiotro. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué hablamos ahí de densidad de campo magnético? Porque también puede existir, mejor dicho, existe la densidad de campo eléctrico, que tal vez no la hemos visto porque no es el momento del curso física, ¿verdad? Para entrar en eso, sino en la teoría electromagnética, ¿verdad? Pero sí, nosotros debemos saber que existe densidad de campo magnético, ¿sí? Esa densidad de campo eléctrico, perdón, y se denomina así, miren, densidad de campo eléctrico. Se relaciona, miren, proporcionalmente a la permitividad del vacío con el campo eléctrico. ¿Verdad? Entonces también existe densidad de campo magnético, ¿verdad? Hay que tener en cuenta eso para los fenómenos eléctricos, porque aquí va a ser utilizada, ¿verdad? ¿Sí? Si ustedes ven esta dualidad, densidad de campo eléctrico, saben ustedes qué es densidad, ¿verdad? Es una cantidad presente en algún punto, ¿verdad? Densidad, ¿sí? Densidad, ¿qué tanto hay, ¿verdad? Para este caso. Entonces, podemos mencionar nosotros densidad de campo magnético, ¿verdad? Una fórmula así, miren. Observen que se parece un montón, miren. Permitividad eléctrica por campo eléctrico. Permeabilidad magnética por campo magnético. Entonces, por eso les digo, hay que tener cuidado acá porque en algunos libros menciona como campo magnético porque es una densidad, es una cantidad. Pero miren, la densidad es una permeabilidad por el campo magnético. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con eso. ¿Sí? Muy bien. Los Teslas, ¿verdad? Densidad de campo magnético. ¿Sí? Los Teslas, entonces, también podemos encontrar otra unidad de medida para ese densidad de campo magnético. ¿Sí? Gauss. Y un Gauss es igual a 1 por 10 a la menos 4 Teslas. Entonces está ligado, ¿verdad? Es como una derivada, ¿verdad? Es como una derivada de esto, ¿verdad? Es una derivada. Muy bien. Entonces, vamos bien ahí. Muy bien, no hay dudas. Por el momento no, ingeniero, todo bien. Entonces, si se dan cuenta, tal vez estamos corriendo un poquito, pero nosotros ya sabemos que hay fuerza eléctrica, que hay campo eléctrico, entonces, y ahorita ya estamos viendo que no hay partículas separadas del campo magnético, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos viendo que hay tipos de materiales, ¿verdad? Permeabilidad magnética, ferromagnéticos, de magnéticos paramagnéticos, ¿sí? Que los materiales neutros son atraídos a un magneto, ya sea natural o hecho con un inductor, ¿verdad? Campo magnético. Hemos tocado entonces todos esos puntos ahorita, ¿verdad? Primero, que no podemos dividir esas partículas, ¿sí? Segundo, ¿sí? No, bueno, debe existir movimiento para que se genere ese campo magnético, es decir, cargas en movimiento producen eso, ¿sí?
las leyes aplican de igual forma, ¿verdad? Atracción y repulsión entre los polos, ¿sí? Hay densidad de campo magnético, hay campo magnético, se miden Teslas, ¿sí? O en Gauss, que es 1 por 10 a la menos 4, y ahora sí entramos directamente a la fuerza magnética. O sea, ahorita tenemos que recordar nosotros la fuerza eléctrica del inicio. Miren, K por Q por 1 por Q2 sobre R cuadrado. ¿Sí? Bueno, vamos entonces a esta fuerza magnética. ¿Sí? ¿Qué es o cuál es su ecuación? Bueno, aquí ya no está la ley de Coulomb y todo eso. No, aquí ya no está. ¿Sí? Pero hay una ecuación para la fuerza magnética. Miren, entonces por eso es que al inicio yo solo les decía, la fuerza eléctrica es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado. Muy bien, todo bien, claro, ¿verdad? Pero después les empecé a decir yo, bueno, miren, necesitamos indicar qué es el fenómeno eléctrico. No es el hierro, ¿verdad? Pero es el fenómeno eléctrico porque luego va a existir el magnético, ¿sí? Entonces ya no puedo decir yo F como tal. Fuerza sí es en newtons, pero saber de qué, ¿verdad? Aquí ya somos más específicos y decimos fuerza magnética. B, observen que por qué no colocan, eso es lo difícil, miren, de entender a veces, esa dualidad. ¿Por qué no colocan FH, verdad? Fuerza magnética, ¿verdad? Y es más que todo una convención, miren, densidad de campo magnético B, ¿sí? Más que todo por eso. ¿Te gusta así Rocky o te gusta más en la caricatura? Bueno. Muy bien. Entonces, carga siempre, miren, valor absoluto. Por velocidad. Bueno, ¿por qué por velocidad? Vamos a ir viendo esto. Producto cruz. Aquí es donde no hay que hacerse bolas o no hay que perderse, ¿verdad? Por eso les decía conceptos matemáticos sólidos. Recuerdo rápidamente, miren, y esto sin estar viendo en ningún lado. Producto punto de un vector A por un vector B, ¿sí? Es A por B por el coseno, ¿sí? Del ángulo entre A y B, ¿sí? Eso sin ver nada, ¿verdad? ¿Sí? Si a mí me hablan del producto cruzo ahora entre vectores, esto me da un número, ¿verdad? Número. Si a mí me dan un producto cruz entre vectores, bueno, entonces digo A por B por el seno del ángulo entre A y B. Ese es el producto cruz. Entonces ahora ya no aparece, ya no vamos a encontrar ese coseno, ¿verdad? Entonces va a decir carga por velocidad. ¿Por qué creen que existe la velocidad? Bueno, porque la carga debe estar en movimiento, miren. ¿Sí? La carga debe estar en movimiento, ¿sí? Producto cruz, ¿verdad? Es decir, debe estar perpendicular a densidad de campo magnético, ¿sí? Bueno, como usted acaba de decir que el producto cruz es esto, este sí lo dejamos indicado porque es el que estamos viendo. A por B por el seno, el ángulo entre A y B, ¿sí? Tenemos eso. Pues pasamos entonces a desarrollar esto acá, así como lo hicimos con el flujo eléctrico, ¿verdad? E punto A, ¿verdad? E por A por el coseno del ángulo. Muy bien, entonces carga eléctrica, miren, por velocidad, ¿sí? Por campo magnético, también es un vector, ¿verdad? Por el seno, el ángulo, entre la velocidad, miren, y el campo magnético. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Sí? ¿Cuándo se hace cero esta expresión? Bueno, si yo tengo el seno de 0, es 0. Si yo tengo el seno de 90, es 1. Seno de 180, 0. Seno de 270, menos 1. Seno de 360, otra vez 0, ¿verdad? Entonces, si ya sabemos cómo se comporta el seno, pues yo voy a decir, ¿cuándo va a ser máximo este valor? Cuando tengo 1, ¿verdad? Es decir, seno de 90, 1. Y para que eso suceda, quiere decir que la velocidad está acá, miren. Acá, la velocidad está acá,
no precisamente arriba, ¿verdad? Solo es un ejemplo. La velocidad y esto, y está a 90 grados. Cuando estos 90 entre estos vectores, me va a dar 1, ¿verdad? Me va a dar 1. Entonces, 1 por todo eso, bueno, es donde es máximo, ¿sí? Entonces, esta expresión yo la puedo escribir como carga por velocidad perpendicular a B. Y cuando ese ángulo es 1, ¿sí? Y pues yo puedo expresarlo ya sin el perpendicular. ¿Sí? Y cuando hago el valor absoluto de la carga, ¿sí? Me queda en algún momento esto. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? ¿No hay dudas? Continuamos. Creo que voy muy rápido. ¿Me van siguiendo ahí? O sea, sé que no puede haber más de, o sea, menos de -1 y más de 1. ¿Cómo así más de -1? O sea, menos de -1. No, Porque recuerde, mire, recuerde a usted lo de, bueno, recuerden todos, lo del flujo eléctrico. Por eso es que aquí no podemos desviar todos los temas ya aprendidos, ¿verdad? Esta es el área. Ustedes recuerden que hay líneas de campo eléctrico que atraviesan acá, ¿sí? Atraviesan esa área, ¿sí? Recuerden ustedes que había un vector de área que sale desde acá, ¿sí? Y cuando ustedes dicen el área, ¿verdad? Y el campo eléctrico están en esa misma dirección, pues ¿qué ángulo hay acá? 0, ¿verdad? 0 grados. Entonces decían ustedes, el flujo eléctrico era E por A por el coseno de, ¿sí? Por el coseno del ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes iban variando ahí, ¿verdad? Y cuando el coseno de 0, miren, cuando ustedes tienen 0 acá, pues todo esto se hace 1, ¿verdad? El coseno de 0 es 1, ¿sí? Bueno, entonces les queda la amplitud máxima. ¿Por qué máxima? Porque yo tenía el campo eléctrico, qué sé yo, digo 10.000 voltios metro. Y el área, pues yo digo, ahorita solo por dar un número, 5, ¿verdad? 5. El área es 5, que parece más ese, ¿verdad? El campo eléctrico. Y el área voy a decir que es 5 metros cuadrados. ¿Sí? Sí, bueno. Entonces, estoy hablando yo de eso. ¿Sí? Este voltios metro puede ser, o para que estemos referenciados, Newton sobre Coulomb. Bueno, como sea, diría yo, producto literalmente, 10.000 por 5, 50.000. Bueno, tuve el máximo, ¿verdad? Flujo eléctrico, 50.000, ¿sí? Pero cuando el campo eléctrico viene en esta dirección, miren, campo eléctrico es el caso de aquí arriba, ¿verdad? Campo eléctrico viene en esta dirección, pero el área sigue en esta porque siempre va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, ¿qué ángulo hay aquí? Hay menos que 90, ¿verdad? Es menor a 90 grados. Bueno, entonces ya opero yo, ¿verdad? E por A, por el coseno, qué sé yo, fueran 30 grados, ¿verdad? 30 grados. Esto me va a dar un producto mucho menor, qué sé yo, 20.000, miren, en lugar de darme 50.000, ahora me dio 20.000. Porque yo tuve que hacer una proyección, ¿verdad? Que hace el coseno, ¿sí? El coseno está trasladando este pequeño vector como que estuviera paralelo acá, pero yo sé que eso no fue así, ¿verdad? Entonces ese coseno de 30 hace disminuir esa magnitud. Por eso el máximo es cuando es 0. ¿Qué pasaba si ahora, ¿verdad? Se encontraba el campo eléctrico en otro punto, ¿verdad? Estoy atravesando un área hacia afuera, ¿verdad? Pero si ahora estuviera, lo voy a hacer aquí para no usar otra. Si ahora estuviera el campo eléctrico acá, pero el vector de área, miren, está acá, ¿verdad?
Ah, bueno, ¿ahí qué pasa? Entonces el ángulo entre ellos es 180. ¿Sí? Eso quiere decir menos 1. Entonces me quedaría menos 50,000. ¿Verdad? Flujo. Recuerden ustedes qué significa ese menos. El menos significa que va en la dirección contraria. ¿Sí? Pues lo mismo pasa acá, regresando otra vez a lo que preguntó su compañero. ¿No puede variar entre 1 y menos 1? Sí, ¿verdad? Pero ese menos 1 solo va a ser la cantidad máxima, pero opuesta a dirección, y el 1 positivo, la cantidad máxima, pero en la dirección, por decirlo, dirección inicial, ¿cómo podemos decir? Positiva, ¿verdad? Dirección positiva, y la otra va a ser en dirección negativa. Entonces, estos valores aquí, miren, son los máximos. Digamos que esto tiene 5, esto 4 y esto 3. 5 por 4, 20, por 3, 60. Me dio 60, es lo más que me puede dar. Una vez no estén a 90 grados, siempre van a ser valores más pequeños. Si vuelven a estar a 180 grados, pero ahora negativos, 270, perdón, pues me va a dar menos 60, ¿verdad? ¿Sí? Porque ya apliqué el seno. Entonces, cuando es máximo es con 1. El menos 1 es solo el análogo o el otro caso contrario, pero con polaridad negativa, magnitud negativa. Pero lo más que voy a poder tener yo es 60 o menos 60. Lo menos, pues, de 60 para abajo. No importa si es positivo o negativo, ¿verdad? Pero voy a tener lo máximo en eso, ¿sí? Si tenemos duda de eso, de por qué se comportan así, pues podemos hacer la curva aquí rápido. Solo que la vamos si no recuerdan esta parte, ¿verdad? Ahora sí. Si ustedes no recuerdan esta parte, ¿verdad? Pues la vamos a recordar acá, ¿sí? Primero acá. Vamos a ver acá. No está quedando bien. ¿Sí? Bueno, aquí sí quedó bien. Son 5 cuadros. Bueno, ahí está más o menos. Ahí está. ¿Sí? Son 5 cuadros, entonces esta función es el seno. ¿Bien? ¿Sí? El tiempo, tengo amplitud. ¿Sí? Acá voy a tener 90 grados, voy a tener 180, acá 270 y acá 360. ¿Sí? La amplitud acá entonces es 1 menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces con el coseno? El coseno está al revés, ¿verdad? El coseno empieza acá, llega acá, luego llega acá y luego se traslada acá. Este salió más a la primera. Bueno, se traslada acá. Ahí estamos. Entonces, los ángulos se comportan de esa manera, ¿verdad? Miren, en 0 grados, lo colocamos en 0 grados, el coseno, ¿verdad? 0 grados el coseno vale 1, el producto cruz, miren. Y el seno, ¿verdad? Perdón, el coseno vale 1 y el seno vale 0, miren. Son inversos, ¿verdad? El 90 grados tenemos 0 para el coseno, pero el seno vale 1, ¿sí? Entonces, solo viendo la gráfica, ustedes saben que le va a quedar menor siempre que el máximo en 1, miren. Si yo estoy por acá, un ángulo acá, miren, el QB por B, que estamos viendo la fuerza magnética, va a quedar menor, ¿verdad? Si estoy en 90, me quedan las 3 magnitudes multiplicadas por 1. Pero acá, miren, solo véanlo con amplitudes, qué sé yo, si acá es 0.6. Bueno, entonces ese 0.6, por estar aquí en ese ángulo, 0.6 de lo que tenga máximo, pues es el 60%. Estoy acá, miren, en 90,
qué sé yo, en 170 grados por aquí, otra vez tengo 0.6, ¿sí? Por eso es que se repiten esas funciones, son periódicas también. Acá igual, podría tener yo menos 0.6. Entonces voy a tener 60%, ¿verdad? Negativo de la magnitud que tengo. Si me acerco al menos 1, voy a tener el 100% de esa magnitud. Subo acá y voy llegando a los 340 grados, qué sé yo. Vuelvo a tener menos el 60%, ¿sí? Pero sabemos que esos negativos son en dirección opuesta a la fuerza magnética, ¿verdad? Está en dirección opuesta. Mientras que en todas las partes positivas están en dirección positiva y en la otra es negativa la opuesta, ¿verdad? Entonces, por eso, acá es que yo les dije, ¿dónde es el máximo? Porque yo tengo en mente la gráfica. Estas gráficas yo las tengo en mente, ¿verdad? Pero ahora ustedes revísenlas y las van a tener en mente. Seno, bueno, el seno cuando es 0 es 0, cuando es 90 grados es 1, cuando es 180 es 0, 270 menos 1, 360 0. Entonces, si tienen eso en mente, por eso yo les pregunto nuevamente, ¿verdad? ¿Dónde me da máximo la fuerza magnética? Cuando es 1, ¿verdad? Porque es donde tengo más amplitud. Entonces seno de 90, 1, ¿verdad? Y ese 1 ya está aplicado al producto aquí, ¿verdad? Ahora, si yo estoy en 45 grados, pues voy a tener menos, ¿verdad? Voy a tener menos que el máximo. Si estoy en 130, recuerden que es como la montaña rusa. Ahora voy subiendo aquí, tengo 40, 90 grados, 120, miren, pero bajo la amplitud, 180, 0, ¿verdad? Es como la montaña rusa, ¿verdad? Muy bien, ya saliendo de eso, ¿estamos bien con eso? ¿Sí? Sí, Muy bien, entonces esta la vamos a dejar hasta el final para que les queden de recuerdo ahí para repasar, pero no solo para guardarla, sino revisen la gráfica, ¿no? Bueno, estando entonces ya con esta fuerza magnética, observen que debe estar la carga en movimiento a través de un campo magnético. Eso es algo también, ¿sí?, que ahora entra en juego. Miren, para generar fuerza magnética, campo magnético, las partículas, perdón, las partículas eléctricas se deben mover, pero para la fuerza eléctrica, la partícula debe tener velocidad a través de un campo, por eso hablemos campo magnético ahorita de esto, y pasamos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Todo está muy bien ahí hasta el momento, era bonito, que no puedo separar el imán, pues, ¿por qué no puedo? Porque, bueno, propiedad física, ¿verdad? Las partículas ya están alineadas y aunque yo lo parta 1000 veces, siempre van a estar los polos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con el imán? Está bien que existe el imán, sí, pero yo también los puedo generar con inductores. Bueno, tenemos entonces norte, sur, ¿sí? Para nuestros fines o para fines prácticos del curso, nosotros vamos a considerar la partícula o el polo, no partícula, el polo norte, lo vamos a considerar como que fuera la partícula positiva, ¿sí? ¿Sí? Y con polo sur vamos a hacer referencia a la partícula negativa, pero esto es solo por fines prácticos. No vayan a pensar ustedes que es cierto o que van a decir ustedes, es que el polo norte es una carga positiva. No, ¿verdad? Y solo para tener una analogía. Entonces, para fines prácticos, nada más, ¿verdad? Que sepamos qué es lo que sucede y por eso vamos a entender entonces ahorita qué pasa con el imán, ¿verdad? O con el magneto. Vámonos aquí mejor, ¿sí? ¿Qué pasa con ese imán? Pues esto, miren. Ustedes han visto esas famosas líneas siempre, ¿verdad? Siempre las han visto, ya sean diversificado o en algún video, etcétera, o cuando les muestran a ustedes que sí, que el campo magnético de la Tierra, etcétera, ¿verdad? Porque han visto esto. Entonces,
Vamos a tener esto. Vamos a tener esto. Vamos a ver si sale esta última. Bueno, tengo eso. Miren, de norte van a salir las líneas hacia, bueno, van a salir, obviamente. ¿Sí? De norte salen, ¿verdad? Están saliendo de norte. ¿Sí? Y por otro lado, ¿verdad? Aquí solo coloquemos una para que veamos la dirección. Igual acá. Están saliendo. Y si se dan cuenta, pues están ingresando a sur, ¿verdad? Por eso les digo, es solo para fines prácticos que decimos que podemos tomar una equivalencia de carga positiva al polo norte y al polo sur negativa. ¿Por qué? Bueno, recuerden ustedes la partícula más, ¿verdad? La partícula, vamos a hacer solo como un punto. Partícula positiva, ¿verdad? Siempre sus líneas de fuerza son hacia afuera. Y observen aquí, salen de norte. Entonces, positivo. Y las partículas negativas ingresan, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto se considera como una negativa, ¿sí? En algunos libros pueden encontrar ustedes definiciones en internet que a estas partículas negativas, o los electrones, le llaman sumideros. ¿Por qué? Ustedes vean la dirección de las flechas, todos van aterrizando al centro de esa partícula, sumideros. Y a las partículas positivas les llaman fuentes, ¿sí? Entonces, que no les extrañe a ustedes si alguna vez escuchan, y si les digo, entonces, bueno, es que estos son fuentes y estos son sumideros. No sé qué está hablando. Bien, fuentes son partículas positivas porque hacia afuera líneas de campo, líneas de fuerza magnética, y sumideros, partículas negativas hacia adentro. Entonces, ahora les pregunto yo, esta es la pregunta del día, ¿será que esas líneas son las líneas de fuerza? Líneas de fuerza magnética. ¿Será que estas son las líneas de fuerza magnética? Así como esta era la fuerza eléctrica. Sí. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien está de acuerdo con su compañero? ¿Todos están de acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Sí? Líneas de fuerza magnética. ¿Sí? Muy bien. Pues estamos en lo incorrecto. ¿Sí? No son líneas de fuerza magnética. ¿Qué creen que son? Líneas imaginarias. Eso sí es cierto, pero ¿qué creen que son aparte de eso? Imaginarias hasta que las vemos, ¿verdad? Si han visto el experimento o los videos en internet. Serían de campo magnético. Sería campo magnético, sería, sí, sería densidad o campo magnético. Entonces, muy bien. Estas líneas son B, ¿sí? No son de fuerza. ¿Por qué no son de fuerza? Ah, bueno, es que miren, la ecuación aquí me dice cómo calculo la fuerza. Es entre vectores, ya no es esto, miren, K1, K1 por Q por Q por sobre R cuadrado. Ya no es como están interactuando dos partículas, porque recuerden ustedes que yo no puedo separar los polos, ¿sí? Recuerden que yo no puedo separar los polos, ¿sí? Entonces ya no puedo aplicar yo esto similar al campo eléctrico. De hecho, aquí me están dando la fórmula de fuerza, miren. Carga por velocidad por campo magnético. Y hasta ahí encuentro la fuerza. Entonces, esto no es la fuerza. Esto es B, densidad de campo magnético o campo magnético para nuestros fines, ¿sí? Les decía yo entonces que en video, ¿verdad? YouTube, lo que quieran ver ahí, pues esta línea sí se logran ver, ¿verdad? Pero dice que toman pequeñas partículas de metal, ¿verdad? De hierro, y colocan el imán bajo una hoja, ¿verdad? O un acetato, y entonces se empiezan a alinear las partículas con esas líneas imaginarias, pero
En este caso son imaginarias, pero no quiere decir que no exista la presencia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien, entonces eso no es fuerza magnética. Lo que estamos viendo ahí es densidad de flujo magnético, densidad de campo magnético, ¿sí? Eso pasa en un imán. ¿Y qué podemos pensar nosotros? Bueno, nuestro solenoide, ¿verdad? Me quedó muy feo. Nuestro solenoide, ¿verdad? Si lo estábamos tomando así, al final de cuentas, aunque no estuviéramos viendo el fenómeno todavía, se generó un norte y un sur, ¿sí? ¿Sí? Y se generaron las líneas aquí en su solenoide, miren. Por eso es que cuando yo les decía, en el círculo, ¿verdad? Ustedes están viendo la mayor cantidad de presencia de líneas. Entonces el proyectil se colocaba y sale disparado por la dirección, ¿verdad? De esas líneas, miren. Esta dirección, ¿sí? Y si se dan cuenta de otra cosa, ustedes por eso, si esto fuera el proyectil, perdón, hay ruido también de mascotas ajenas. Bueno, entonces por eso ustedes colocaban el proyectil aquí, miren, y si lo colocaban mucho aquí, esto lo empujaba acá y a veces se quedaba aquí en medio, ¿verdad? Si lo colocaban un poco aquí afuera, entonces ahí sí lográbamos disparar, ¿verdad? ¿Sí? Y dependiendo la fuerza de las líneas del campo magnético, etcétera, ¿sí? Pero eso es más que todo para verlo del solenoide, ¿sí? Muy bien. Continuemos acá entonces. ¿Cómo encuentro la fuerza magnética? Y con eso nos vamos a quedar ahí. Y todavía nos queda un minuto, unos minutos. Nos vamos a quedar con esto acá. Y miren, de la fuerza magnética falta bastante. Déjenme ver si podemos, ¿cómo se llama? Si podemos, si puedo enviarles algo, ¿verdad? Para que lo trabajemos, para que no nos atrasemos, pero es importante saber cómo calculamos esto, ¿verdad? Si no, no se entiende lo demás. ¿Sí? Y vamos a ver si puedo subirles algo para que lo puedan ver, ¿verdad? Pero ahí lo ven. Para avanzar un poco. Bueno, entonces vamos a finalizar con la fuerza magnética. ¿Cómo es que la calculo? Si no es lo que sale de ese magneto, ¿verdad? ¿Cómo es que lo calculo? Pensemos en esta hoja, es un plano, ¿verdad? Al final de cuentas, un plano, una superficie. Una superficie. Bueno, una superficie. Y voy a tener una partícula. Generalmente siempre consideramos partícula positiva para hacer el análisis, ¿verdad? La partícula positiva, ¿sí? Bueno, partícula positiva. Entonces, voy a decir yo que la partícula se está moviendo a una velocidad hacia acá, ¿sí? Vector de velocidad. Y voy a decir yo que hay un campo, una densidad de campo magnético que atraviesa esa superficie, ¿bien? Este es campo magnético y está atravesando esta superficie, ¿verdad? Campo magnético atravesando la superficie, ¿sí? Esto es B. Bueno. Muy bien. Entonces, ustedes recuerdan la ecuación y dicen, fuerza magnética es Q. Recuerden que esto es una partícula positiva, es Q, ¿sí? Q por B, cruz B, ¿sí? Seno del ángulo. Bueno. Entonces, ustedes multiplican Q por velocidad y tienen el factor en la misma dirección, ¿verdad? Así que ahora hacemos regla de la mano derecha, ¿sí? Regla de la mano derecha.
¿sí? B, cruz B. Aquí hay orden. Recuerden que ustedes no pueden venir y porque les da la gana hacer B, cruz B. ¿Sí? Ustedes no pueden hacer esto. Que recuerden que son vectores y el producto cruz de dos vectores me da distinto al hacerlo al revés, ¿verdad? Es decir, no puedo. Si hubiera sido A por B o B por A es el coseno, ahí sí puedo, pero acá no. Entonces, la regla de la mano derecha me dice, me posiciono, ¿sí? Me posiciono. Me posiciono entonces acá, más la partícula. Me posiciono acá y entonces ustedes dicen, voy a tomar solo una línea del campo magnético. Está afectándola acá. Y la velocidad lo está afectando acá. Entonces yo me posiciono en la partícula, ¿verdad? Y digo, bueno, me posiciono en este punto, ¿verdad? Bueno, ya sé cómo vamos a hacer aquí, como lo hacen en los libros. Entonces me posiciono desde el observador, estamos viendo ahí. Y yo digo, carga, que yo ya sé cuál es, ¿verdad? Carga por velocidad, eso no va a afectar. Cruz B, entonces coloco regla de la mano derecha, ¿verdad? Pongamos toda nuestra palma, nuestros 4 dedos en la velocidad, ¿sí? Y cerremos por la regla de la mano derecha, acercándonos a B. Es decir, yo voy a cerrar V con B, ¿sí? O sea, toda mi mano, si ustedes la ven aquí, ¿verdad? Va a estar ahí, ¿verdad? Ahí está mal ese dibujo. Bueno, pero el punto es que vamos a tener nosotros nuestra palma de la mano, ¿verdad? Más o menos aquí, ¿verdad? Aquí, si se dan cuenta. Y la coloco en B, ¿sí? Y ahora ustedes van a hacer un giro y la van a cerrar de V contra B, ¿sí? Cuando ustedes la cierran así, su pulgar va a apuntar, miren, hacia acá. Entonces, esa es la fuerza, la dirección de la fuerza magnética, ¿sí? Pongo toda la palma en V y cierro hacia la dirección de B, ¿sí? Y cuando subo el pulgar, la fuerza magnética para este gráfico va hacia arriba, ¿sí? ¿Estamos bien con esa regla de la mano derecha? No podemos olvidarla. ¿Estamos bien ahí? Y entonces ese campo B, ¿cómo afecta a V? No entendí. ¿Cómo es que no? Lo que pasa es que, mire, la partícula se va moviendo a velocidad. La partícula, hagan de cuenta ustedes que esto fuera una gran hoja, pues la partícula se va moviendo acá, miren. Pero el campo magnético se mueve hacia esta dirección, ¿sí? Entonces piensen ustedes ahorita que están en un río y que la corriente los va llevando hacia la dirección de ella, ¿verdad? Pero usted está nadando en diagonal. Entonces, aunque usted está nadando en diagonal, usted está nadando recto, ¿sí? Pero aunque usted esté nadando en diagonal, digamos que lo está llevando para esta dirección. Miren, usted quisiera atravesar acá el río, pero lo está llevando para acá porque usted está nadando, pero se lo sigue llevando un poco en diagonal para allá, ¿no? Entonces, y lo que estamos haciendo acá es interactuar la velocidad con esa dirección. Se cierra, ¿verdad? Es un vector, son dos vectores, producto cruz, regla a la mano derecha, entonces me posiciono en V y trato de cerrar mi mano hacia la dirección donde está B, para que estén paralelos, si quiere verlo así. Y entonces subo el pulgar. Entonces la fuerza realmente magnética está interactuando acá arriba, ¿verdad? O está afectando aquí arriba, ¿sí? La partícula se mueve, trato de interactuar y la fuerza magnética está ahí. Es decir, si usted lo ve acá, ¿verdad? ¿Sí? Si hubiera una partícula que se mueve acá, ¿verdad?
usted mira el ángulo es 0, porque está la dirección de B. Usted mira que el ángulo es 0 porque la partícula va en esta dirección misma. Ah, bueno, coseno de 0 es 1. Entonces tengo la máxima fuerza magnética, ¿sí? Pero la fuerza magnética va hacia acá, miren. Porque el campo está acá, pero la velocidad también está acá en dirección del campo. El ángulo es 0, el seno de 0, perdón, es 0. Entonces la fuerza es 0, ¿verdad? Es 0. ¿Sí? Yo hice coseno, pero seno. Es seno. Entonces la fuerza magnética es 0. Si yo fuera en la misma dirección que el campo, ¿verdad? Es máximo cuando están a 90 grados por la curva, ¿sí? Entonces, no es que esté afectando, ¿verdad? Sino que son dos vectores. Por eso le digo, corriente de agua es B y la velocidad con que usted se está moviendo a través de ella es V. Es la carga, ¿verdad? Entonces, la fuerza que se está generando es hacia arriba, ¿verdad? Se da una como fuerza hacia arriba. Es decir, en el concepto de este ejemplo del agua. Pero acá, como es una partícula, recuerde que son microscópicas partículas, y la sensación de ese campo, densidad de campo magnético es muy grande, entonces se está generando una fuerza magnética hacia arriba. Hasta acá, esta sí es una línea de fuerza magnética, y todas estas rojas, por eso no, miren, porque esto era B, ¿sí? Entonces ahí estamos más o menos. La regla de la mano derecha, me posiciono, ¿sí? Me posiciono. Hagan de cuenta que ustedes colocan un lapicero acá, miren, en su escritorio, apuntando hacia acá, y dicen que es la velocidad. Y coloquen el otro lapicero acá, y dicen que es el campo magnético. Entonces, posicionen directamente su mano en la mesa, ¿verdad? Aquí, en la dirección de B, y cierren hasta este otro lapicero. Entonces, cuando apuntan su pulgar, está saliendo de la pizarra, ¿verdad? Está saliendo de la pizarra. En este caso, para mí, ¿verdad? Cierro, la fuerza magnética está dando hacia afuera de la pizarra, ¿verdad? De la pantalla. Entonces, para ustedes estaría dando hacia el techo, ¿verdad? Si están en la mesa. Lapicero aquí, lapicero a esa otra distancia. Cierro, mi pulgar apunta hacia el techo, ¿verdad? Entonces, la fuerza magnética va hacia arriba, ¿sí? Es solo cuestión de vectores, ¿verdad? Lo que hemos visto en la mano derecha, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, ha estado más o menos. Más o menos. Revisen el producto cruz, ¿verdad? Revisen el producto, la regla de la mano derecha. Revísenla, ¿sí? Solo con esto, miren, ustedes coloquen su mano, ¿verdad? O sea, no la palma hacia abajo, ¿verdad? Tampoco la palma hacia arriba, sino que la palma quede del lado izquierdo, ¿sí? Y la parte de arriba de la palma esté al lado derecho. Entonces, apunten, ¿verdad? Cierren los 4 dedos hacia la palma y es como que estuvieran cerrando entonces ese vector velocidad hacia donde estaba B, y cuando cierran completamente mi pulgar va hacia arriba, ¿verdad? Si yo estoy en una mesa, es así de simple, ¿sí? Si yo estoy arriba en una mesa, entonces mi pulgar va hacia arriba. Si yo lo hago como se los hice en la pizarra, mi pulgar va hacia abajo, va hacia afuera de la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Esa es la dirección de la fuerza magnética. Entonces ya no es solo Q1 por Q2 por K sobre esto y ya. No, aquí la partícula se mueve a través de un campo magnético y eso sí ya genera la fuerza magnética, ¿sí? Entonces revisen esa parte, por eso les dije lean el capítulo. Y vamos a continuar la otra semana, entonces, por favor. Les voy a subir entonces el Excel, pero más tarde, mientras nos vemos en media hora. Circuitos, por favor.